Los agentes vieron llegar al castillo niñas con trajes de ballet acompañadas por sus madres, y en los siguientes días llegaron más bailarinas. Las investigaciones arrojaron que allí funcionaba una academia de danza moderna dirigida por Maritza Garrido Leca, esposa de Carlos Inchaustegui. La llegada de las bailarinas a la Casa de los Sauces, muchas de ellas con sus hijos, nos hicieron dudar, ¿no? Entonces replegamos el servicio móvil de seguimiento y dejamos el servicio fijo nada más. Pero 2 días después, los agentes dieron con otra información que obligó al comandante Jiménez a reinstalar todos sus servicios de vigilancia. Lola, además de ser bailarina, era sobrina de Paloma II. El GEIN inició la recogida de la basura para contrastarla con la encontrada en la casa de Buenavista. Lola dejaba una parte de la basura en los basureros públicos. Los papeles los quemaba, y otra parte la sacaba y entregaba a los basureros, quienes eran agentes encubiertos del GEIN. Hallaron colillas de cigarros Winston como los hallados en la casa Buenavista. El mismo tipo de alimentos y medicamentos. Todo indicaba que los habitantes de la casa Buenavista podrían estar allí. No obstante que Lola adoptaba una serie de medidas cuando botaba la basura, el 31 de agosto cometió un error, ¿no? Ella sale de la casa, comienza a caminar y a como a 2 cuadras arroja un papel que es recogido por un agente, y ese papel hablaba de una reunión del Buró Político del tercer pleno después del primer Congreso. Eso nos dio la idea de que en esa casa posiblemente se haya llevado a cabo ese evento. Mientras que los indicios confirmaban la presencia de mandos importantes en esa casa, Lolo seguía tomando sus medidas de seguridad sin saber que estaba siendo vigilado. Caminaba a 10 manzanas a la redonda anotando en un cuaderno cualquier elemento sospechoso que encontrase. Y mantenía el control, apoyado por senderistas encubiertos que vigilaban la zona. Los agentes anotaron este detalle y apostaron sus vehículos a 10 manzanas. En 2 meses de vigilancia, nunca vieron entrar ni salir de la casa a Abimael Guzmán. Y esto los hacía dudar nuevamente. El 7 de septiembre, Sendero llevó a cabo atentados en todo Lima, y la ciudad oscureció por la voladura de una torre de alta tensión. Estábamos tomando café con Benedicto, y el vigilante, en un tono para darse ánimos, hacía un relato semi-erótico de lo que observaba. Y decía, en estos momentos la Lola se encuentra en la azotea. La sombra de la noche ocasionada por el apagón de la Gran Lima hacen que quien se acerca por atrás es el Lolo y parece que tiene malas intenciones cuando de repente grita: ¡atención, atención! En el segundo piso se ha prendido una luz y el Lolo y la Lola, que se suponen los únicos habitantes de esa casa, están en la azotea. Entonces Jiménez, que era el cráneo militar de la operación, y eso debo reconocerlo en todos los niveles, me dice: Marco, es necesario golpear. 3 días después del apagón, fueron convocados los 82 miembros del GEIN en la fortaleza. 12 efectivos al mando del comandante Millasiro golpearían la casa de los Sauces, y un segundo grupo golpearía la casa de El Zorro. Después que Marco se fue a la Casa de los Sauces a manejar la operación de la intervención, nos quedamos en la fortaleza un gran número del GEIN esperando los resultados. Y hacia la mano derecha vemos la Casa del Objetivo. Pero ahí nomás, rector. Esta es la Casa del Objetivo. Ahí nomás, ¿eh? Continuamos avanzando. De aquí es el lugar donde está haciendo la observación física.
Me voy a Los Sauces y los 12 efectivos policiales del GEIN que estaban vigilando comenzaron a turnarse para ir acercándose a la casa, aprovechando que junto a la casa había una pequeña bodega. Tenía confianza yo en el grupo humano que estaba ahí porque ya habíamos tenido casi 16 operaciones de inteligencia y habíamos estudiado el modus vivendi de Guzmán en las casas anteriores donde no tenía armas. No tenía por qué tener armas tampoco porque la fachada era perfecta. Los primeros fueron como si estuvieran regresando de un partido de fútbol. Los segundos fueron hablando como que en la noche tenían una fiesta en la casa de un amigo. Y así se iba rotando la gente hasta que finalmente ya no había más que un hombre y una mujer, Ardilla y Gaviota. Cuando empezó la operación en sí, la pareja de Gaviota y Ardilla entran a la casa, se perdió la comunicación, ¿no? Y es en esos momentos en que los ocupantes del vehículo Volkswagen naranja que estaba estacionado en la puerta se están despidiendo y esta pareja son los primeros en ingresar a la casa. Ardilla y Gaviota se habían conocido trabajando en el GEIN y eran muy convincentes simulando ser enamorados, pues en la vida real lo eran. Esta noche más o menos sería las 7:30 de la noche. Entonces el trabajo nuestro o la intervención acá en la casa empezaba al momento de que saliera alguien, porque no había forma de entrar a la casa, no había forma de romper. Entonces más o menos a esa hora sentimos el golpeteo de la puerta y es cuando se dio el inicio. Yo tenía el arma, digo, carajo, es ahora, carajo, no se muevan, soy de la policía. Entonces al vernos los cuatro se impresionaron un poco. Lola empezó a gritar y yo me fui hacia el umbral de la puerta, que era mi misión. La misión mía era solamente evitar que esta puerta se cerrara, para que los compañeros que estaban en inmediaciones lograran venir e ingresar al domicilio. Lolo se aprovechó de ese descuido mío y se me abalanzó para querer quitarme el arma. Yo saqué el arma y disparé, entonces al momento de escuchar el disparo, se amedrentaron. Logré zafarme de él, se cayó hacia donde está el resto y al girar yo hacia la puerta de la sala vi que estaba abierta. Entonces decidí entrar. Y hay que reconocer que esta pareja tuvo un rol muy importante. Fueron bastante valientes para ingresar ellos solos y reducir a las personas que estaban adentro. Procedí a subir la escalera porque para nosotros el objetivo nuestro era el segundo piso. Y en la medida que iba subiendo, llego al descanso, al momento de girar para hacer la segunda parte de las escaleras, es que veo a una mujer toda vestida de negro, con ropa muy oscura, el cabello ensortijado, que me queda mirando y ella al verme se asustó y cerró la puerta de triple, que era una corrediza. Logré derribar esa puerta y vi que a la vez que yo iba cayendo, ella se iba yendo por un pasaje y entraba a una habitación que está a la mano izquierda. Y si no recuerdo, la habitación está en este lado de la casa. Todos los 13 que estábamos bastante lejos, corrimos en nuestro mejor esfuerzo atlético, irrumpimos en la casa y tal como se habían conformado los equipos, un equipo para el primer piso, segundo y tercer piso. Al ingresar a esa habitación, encuentro a Abimael sentado en su escritorio. Entonces lo primero que hice fue acercarme, como estaba con el arma en la mano, ponerle muy cerca de la cara y le dice, tú te mueves y yo te mato, carajo. Entonces él se quedó asustado, se paró, me dijo, está bien muchacho, me dijo, está bien. Tranquilo, me dice, tranquilo, ya perdí, pero por favor tranquilízate muchacho. Y siento que mi propia gente pasa por encima mío y todos gritaban, positivo, positivo. Y me gritan, cachetón positivo acá. En ese instante es que sentía los jalones de los cabellos por parte de las mujeres que los estaban acompañando. Ahí es cuando llega toda la gente y se da la intervención en sí, ¿no? Se capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista causante de la muerte de 25.000 personas y provocador de daños materiales que pasan los 20.000 millones de dólares. Repetimos, Abimael Guzmán ha sido capturado. Es un hombre y una mujer. Cambio.
Comandante, proceda. Bingo, tenemos al cachetón. Es el 1, es el 1, es el 1. Este de Sendero Luminoso que fue capturado anoche por la policía. Perú está esta noche de fiesta por la captura del enemigo público número 1 de ese país. Para muchos peruanos es un día de fiesta. La gente en las calles de Lima no termina de dar crédito a lo que ha ocurrido. Todos los titulares lo anuncian. Abimael Guzmán ha caído. Hace 25 años, en esta calle de Surquillo se realizó la captura del siglo. En esta vivienda se arrestó al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Y así empezó la derrota de esta organización terrorista. ¡Eso va a proseguir! ¡Esa es su tarea! El triunfo de la sociedad peruana al momento de capturarlo es la victoria que se celebrará y que identificará el siglo XX en el Perú. 25 años después, los recuerdos recorren por esas paredes que nos llevan al fin de una época de sangre y terror. La inclemente lucha de una sanguinaria organización senderista que asesinó sin piedad a campesinos, policías, inocentes personas bajo la filosofía del pensamiento Gonzalo. Momento preciso para retroceder en nuestra memoria a los años 80 e inicios de los 90. Aquí los subversivos los mataron, incluso en su propia cama. A ese Perú sumido por la violencia senderista y con aquellos que fueron testigos de esas atrocidades. Yo podría decir que cubríamos por lo menos 2 atentados por semana. Abimael Guzmán, él mismo dirigió esa matanza y que como estaban escasos de bala, ha ordenado que mataran a machetazos a la gente. Yo recuerdo muchos muertes que terminan marcándote, te terminan doliendo. La entrevista, por ejemplo, que le hice a un agrónomo, al señor Javier Puy Gros, 5 o 6 días después fue asesinado de una manera salvaje. Más de 30.000 muertos quedaron grabados en la memoria de muchos, como el sello de un holocausto. Imágenes imborrables que tal vez para una nueva generación de peruanos podrían convertirse en registros de una terrible pesadilla. La mayoría de gente ahora no lo recuerda porque era muy joven, pero fue algo terrible. Por eso es que no podemos permitir que regrese jamás. Violentos atentados se guardan en el recuerdo, mas no en el olvido. Esto es lo que dejó una organización terrorista que tiene a su líder en cadena perpetua, pero su cúpula poco a poco viene recuperando su libertad. Y nos preguntamos si 25 años después hemos aprendido o no la lección. Esta noche, según versiones policiales, la DINCOTE capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso. El 12 de septiembre de 1992 se dio una noticia que llenó de tranquilidad a todo el país. Aquella casa ubicada en el distrito de Surquillo, donde nadie se habría imaginado, se realizó la captura de Abimael Guzmán, un golpe al corazón de la organización más sanguinaria en la historia del país. El Grupo Especial de Inteligencia de la DIRCOTE, GEIN, logró ubicar esta casa, donde vivía la bailarina Maritza Garrido Leca y su pareja Carlos Inchaustegui. Aquí funcionaba una escuela de ballet, la fachada perfecta para el escondite de Guzmán y toda la cúpula senderista, entre ellos su pareja Elena Iparraguirre, número 2 de Sendero Luminoso, y Laura Zambrano Padilla. A Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, 57 años, alias Camarada Gonzalo. Fue la captura del siglo XX, de todas maneras. Eso fue muy reconfortante, eso cambió la vida de nuestro país, la vida de mi generación de todas maneras. El 17 de mayo de 1980, Sendero inició lo que llamó la lucha armada contra el Estado peruano. Estábamos próximos a las elecciones y el Perú se preparaba para retomar a la democracia tras 12 años de régimen militar. Los terroristas quemaron ánforas y cédulas de votación en el pueblo de Chuschi.
Así se iniciaba una época de terror que años más tarde estalló también en la capital. Estaba cerca, el cartel a los primeros heridos saliendo de los edificios. Terminé ayudando a la policía, alumbrándoles el camino para auxiliar a la gente. Ayudé a bajar a la gente que estaba atrapada en los pisos de arriba. El 16 de julio de 1992, 2 coches bomba explotaron en el corazón de Miraflores. Rostros ensangrentados caminaban entre los escombros. Los gritos de ayuda eran el eco de la insanía terrorista. En la calle Tarata todo había quedado destruido. El dolor de una guerra había dejado 25 muertos y más de 200 heridos. Era caos total. Recuerdo haber llegado y las primeras imágenes que me topé con un auto, el Serenazgo, saliendo con unos heridos. Y de repente sigo caminando con la cámara prendida y veo que salía gente de una bocacalle, gente de otra bocacalle, y me voy acercando y encuentro estas cosas pues que salían decenas de personas heridas, ensangrentadas, y el otro edificio del frente que empezaba a quemarse. Y este chico que empieza a gritar por su hermano. Entonces recuerdo haberle dicho a un policía: no lo dejes subir, porque el chico estaba dispuesto a subir, ¿no? Los recuerdos aún están latentes. El periodista Gilberto Hume fue el primero en llegar a Tarata y logró registrar estas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Todos llevan una herida que guardan en el recuerdo, como la masacre de Lucanamarca. Los senderistas los habían atacado a machetazos. A machetazos, por eso que habían con cabeza rajada. El 3 de abril de 1983, 60 senderistas incursionaron en esta localidad de Ayacucho. Llevaron primero a 29 personas a casa de un comunero y adentro los asesinaron, cortándolos con hachas, y finalmente les echaron agua hervida. Óscar Medrano, fotógrafo de la revista Caretas, hoy revive aquellos momentos que dice se convirtieron en los más dolorosos de su vida. Toda una población han querido matarlos casi a todos. Toda la gente han escapado, ¿no? Se han saltado a los abismos que habían llenos de espinas, y algunos de ellos al caer han muerto. Los terroristas asesinaron en total a 69 campesinos, todo por orden del llamado presidente Gonzalo. En el 2006, Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre fueron sentenciados a cadena perpetua por varios cargos que incluyeron la orden de la masacre en Lucanamarca. Sendero Luminoso recorría todo el país bajo un manto de violencia y crueldad. Cuéntanos cuál es el que más recuerdas. Hubo una que sí me marcó de manera especial, que fue una cobertura que tuve que hacer en Mazamari. Habían estas mesas larguísimas donde estaban los cuerpos de cerca de 75 pobladores, ¿no? Había entre colonos, entre ayánicas, y había por lo menos una docena de niños. Niños que habían sido asesinados de una manera no solo inhumana, o sea, habían sido asesinados a machetazos. Fue uno de los capítulos más traumáticos y dolorosos provocado por el genocidio de Sendero Luminoso. Las imágenes que se veían entre los años 1989 y 1996 en las comunidades nativas ubicadas en la zona de Satipo eran aterradoras. Mi hermano lo han torturado, con machete lo han cortado, su barriga, su tripa lo han sacado. Continuaban en Mazamari los operativos de búsqueda, aunque sin muchas esperanzas, de los autores de la masacre más violenta de los últimos años. En su informe, la Comisión de la Verdad calculó alrededor de 6.000 nativos muertos, cerca de 10.000 desplazados de sus tierras y 5.000 cautivos por Sendero Luminoso. El poder seguir esa ruta de terror en esta zona del país, que había sido además ya después de la captura de Abimael, ¿no? Que todavía seguían vigentes algunas de esas columnas, encontrarte con mares de familia huyendo con lo poco que tenían, simplemente porque tenían que abandonar la zona, porque no podían estar donde sus vidas estaban en peligro, porque sabían que los próximos serían ellos. De verdad que fue una experiencia realmente dolorosísima y sangrienta para nuestro país. Eso es lo que significó Sendero Luminoso en nuestras vidas, y eso es lo que lamentablemente no terminamos de asumir. Estas son imágenes, atentados que no se pueden olvidar. No vamos a terminar con nuestra lucha frente al terror, compañeras. Daniela Moyano llegué tarde, era muy lejos, vi El Salvador, sangre por todos lados. Acuérdate que ella no solo la matan, sino que la hacen volar en pedazos con dinamita. Casi no había cadáver, todavía volado.
Lo impactante de María Elena Moyano fue la reacción popular. Yo calculo que unas 200.000 personas marcharon en el entierro, era impresionante. El 15 de febrero de 1992, Sendero asesinó a María Elena Moyano, luchadora y dirigente social. En 1991 fue elegida teniente alcalde de ese distrito. Cuando acudió a una pollada para recaudar fondos, fue brutalmente asesinada delante de sus hijos. Le dispararon en el pecho, arrastraron su cuerpo fuera del local y luego, sin contemplaciones, le colocaron 5 kilos de explosivos. Su cuerpo voló en pedazos. Al día siguiente, en Villa El Salvador, la reacción contra Sendero era impresionante. No era gente con miedo, era gente con cólera, deseosa de acabar con Sendero. ¡María Elena Moyano! ¡Ya se mató! María Elena Moyano se había enfrentado al terrorismo. En los paros armados, cuando ellos coaccionaban a la población, salía la Madre Coraje encabezando multitudinarias marchas, portando banderas blancas. Incluso anunció promover las rondas campesinas en Villa El Salvador. Ese fue el detonante de la ira senderista. A esto, Abimael Guzmán y sus seguidores llamaban revolución popular, que se ensañó también con la vida de políticos a quienes asesinaron sin remordimiento. Un domingo del año 90, Sendero Luminoso asesinó al exministro de Trabajo del gobierno aprista, Orestes Rodríguez. Y fue impresionante porque el cuerpo del pobre ministro estaba allí, un hombre mayor, un hombre sencillo, un hombre del pueblo que había servido a su partido. El 22 de septiembre de 1990, Orestes Rodríguez Campos, exministro de Trabajo, fue asesinado por Sendero Luminoso en el interior de su automóvil, cuando se encontraba junto a su hijo. Salían del campo deportivo del Ministerio de Trabajo, en Surco, y fueron interceptados por 3 senderistas. Dispararon 4 proyectiles en la cabeza de Orestes y 2 proyectiles en la cabeza de su hijo. Luego arrojaron una carga explosiva en el vehículo. La cobardía criminal del terrorismo lo encontró solo, desprotegido, lo emboscó y lo asesinó. La imagen era tan brutal, ¿no? Como te digo, fue impresionante ver cómo no importaba quién fueras, quién hubiera sido, solo lo frágil que eras. Eso les importaba a ellos. La lista de atentados ordenados por el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, es interminable y no se debe olvidar. No hemos aprendido, o sea, está clarísimo que no hemos aprendido. El solo hecho de que exista Movadef, de que exista FUDEP, de que puedas encontrarte con sindicalistas o que en todo caso con todavía gente que pueda de alguna manera hablar del pensamiento Gonzalo, que pueda reivindicar o que los pueda sentir como que fueron héroes del pueblo, toda esta pandilla de asesinos que desangró nuestro país. Y es una vergüenza que nuestros jóvenes no entiendan o no sientan todavía lo que realmente significó eso en nuestras vidas. El mismo pensamiento genocida y criminal empieza a germinar políticamente, sin sangre por el momento, pero el mismo pensamiento en núcleos de jóvenes, de mujeres, de estudiantes, de trabajadores. No lo debemos permitir. No podemos olvidar lo que hemos vivido ni lo que nos costó. Hoy el llamado presidente Gonzalo está recluido en el centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval del Callao en cadena perpetua, pero su cúpula viene recuperando su libertad, como Maritza Garrido Leca saldrá de prisión el 11 de septiembre y Marta Guatay el 16 de octubre. Pero tras estos años de violencia, ¿hemos aprendido o no la lección? No hemos aprendido nada, no hemos aprendido nada, no hemos aprendido a luchar políticamente contra Sendero, no hemos aprendido a unirnos contra un peligro y Sendero está ahí, sigue. Desgraciadamente no le dan importancia. Esto deberían al contrario difundirse para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Se debe recordar para que no se repita. Han pasado más de 3 décadas y las heridas aún no cierran. Los recuerdos no pasan al olvido de aquella época de terror y miedo. La nueva generación de peruanos debería conocerla para que ese terrible poder destructivo no vuelva a repetirse. Al fin y al cabo al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. A nadie, así lo maten. Si usted no muere, esto quedan los demás.
Y eso nunca se va a borrar.